El narcisismo es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una autoimagen inflada, necesidad de admiración, superioridad y poca empatía hacia los demás. Y déjenme contarles que sin importar quién seas o de dónde vengas, todos somos narcisistas. A todos nos gusta sentirnos superiores y orgullosos por nuestros logros, pero ¿qué pasa cuando este narcisismo se vuelve un narcisismo patológico? Bienvenidos a Sin Instrucciones, yo soy Loreta Maya y sí, hoy es este tema de mi lado izquierdo, Jennifer, una de nuestras especialistas. ¿Cómo estás, Jennifer? Ay, muy emocionada, pero sé que va a ser un tema bastante delicado, pero muy importante. Muy importante y que creo que todos tenemos que escuchar, poner atención, detectar y huir si es necesario. Sí, es necesario, claro, porque es una psicopatología, que es lo que hablábamos, que vamos a hablar en el proceso, que esto es, o sea, tenemos un grado de psicopatía. Entonces, si es funcional, perfecto, pero si implica algo disfuncional, pues claro, se vuelve patológico. ¡Ay! Y nuestro caso en Sin Instrucciones, Lilo, ¿cómo estás? Me da bien, muchas gracias. Igualmente, me da mucho gusto compartir estas experiencias que pueden ayudar a muchísima gente para detectar justo si tienen a una familia narcisista. Le diste al clavo porque justamente son las madres narcisistas. Lilo, yo quisiera que empezáramos justamente con tu historia. ¿Qué vives tú? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia con una madre narcisista? Fue complicada, fue dolorosa y fue una infancia a donde emocionalmente vives y estás rota, con muchas situaciones de dudas si a lo mejor tú eres la persona que está causando ese conflicto. Yo desde que recuerdo, mi mamá, justo una mujer narcisista, pero también mi papá, entonces esa dinámica pues era una dinámica muy disfuncional. Conforme fue pasando el tiempo, conforme fui creciendo, me di cuenta que esto era algo que no era algo normal, porque yo veía cuando iba, por ejemplo, a hacer algún trabajo por equipo en las casas de mis amigos, veía una dinámica completamente diferente. Yo a mi mamá y a mi papá siempre los vi con mucho miedo. Siempre los vi con ganas de decirles muchas cosas que me pasaban, que sentía, pero siempre fui invalidada. No llorar, eres a lo mejor una exagerada, quieres hacer berrinche, quieres llamar la atención y vivir así, te llegas a acostumbrar. Pero también duele. Y conforme vas creciendo y vas teniendo a lo mejor más noción, te das cuenta que te sientes abandonada, tal vez te sientes rechazada, vives muchas humillaciones, vives también un tema de tristeza permanente. Tu autoestima, por supuesto, que llega a impactar de una manera muy importante y a veces eres invisible para tus propios papás. Entonces, yo conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que mis heridas de la infancia en realidad no era una, sino es un poquito de todas. Y yo hoy, que cuando elegí justo mi carrera para trabajar con niños, me di cuenta que muchos niños de los que me derivaban justo tenían esas heridas de la infancia y tenían una dinámica muy similar a la mía, que hacía que no tuvieran un trastorno, sino que simplemente eran emociones. Y aquí quien necesitaba recibir la ayuda eran las mamás, no tanto los niños. Ok. Una infancia, por lo que platica Lilo, una infancia pues complicada, ¿no? Y tú lo decías ahorita, yo iba a casa de otros amigos y la dinámica familiar no era la misma. Me queda claro que viviste diferentes circunstancias y situaciones.
¿Hay uno en particular que te haya marcado, Lilo? Claro, cuando fue el cumpleaños de mi sobrina, que está la fiesta, estaba el pastel, ya sabes, de 4 o 5 pisos, estaban todos los amigos de mi sobrina, estaba mi hermana. Mi hermana estaba en un periodo de divorcio en proceso, pero por supuesto que fue invitado el papá de mi sobrina, mi cuñado. Cuando mi mamá se entera, pues inmediatamente Truena. Se empiezan a pelear y lo que hace es que en la fiesta tira el pastel. Entonces ahí se volvió un silencio y también dije, ¿cómo es posible que mi mamá esté haciendo esto y esté humillando a mi hermana, a mi sobrina, pero sobre todo lastimando y echando a perder una fiesta tan importante? Ahí, viendo esa perspectiva y yo prácticamente pues viendo en otro lugar, dije, yo no quiero esto para mi vida. Y yo fue que a partir de esos focos rojos que fui viendo más palpables, más visibles, dije, necesito yo sanar para que en un futuro que yo pueda ser mamá, yo no pueda repetir y no quiero repetir la historia que a mí me rompió. Me llama mucho la atención lo consciente que fuiste a tan corta edad para decir, no quiero repetir los mismos patrones. ¿Lo viste en algún lado? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Lo hablaste con alguien? Fíjate que no, y fíjate que también en mi casa yo fui la niña buena. Y fui la niña que nunca dio lata, fui la niña... No, y qué pinche miedo dar lata. Que nunca se quejaba, fui la niña que a lo mejor también no fui elegida por mis maestros, pero era una niña que realmente era incluso hasta pasiva. Conforme fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta que mi dinámica me traspasaba. Mi familia se la pasaba en guerra, peleando con los vecinos, peleando con todo mundo. Entonces, no sé de dónde, pero yo era algo que desde muy chiquita tenía así como dones para sanar. Entonces yo siempre dije, yo no quiero ser parte de esta dinámica. Amo y quiero a mis papás, amo a mi hermana. Ay, pero ¿cómo los puedes querer y amar con todo lo que te hicieron? Sabes, aquí aplica mucho tiempo de trabajo, pero también aplica el perdón. ¿Sabes? Porque hoy entiendo que mis padres desafortunadamente tuvieron una niñez muy complicada. Por ejemplo, mi mamá fue la más grande de todos sus hermanos y creo que fueron 14. Imagínense cuidar a 14 niños porque ella fue la mamá de sus hermanos. Y de repente, a pesar de que mi mamá fue una mujer muy joven que se casaron, yo a veces dudo, tal vez se casó por huir de ahí. Tal vez... ¿Nunca le has preguntado? Tal vez ella lo niega, pero yo sé que ella fue una mujer muy triste. Platicando con ella, yo en algún momento también intuyo que tuvo un tema de abuso sexual. Entonces, su dinámica no le ayudó mucho. Sus papás también para ellos fue invisible. Para mi mamá también trabajó muy joven, sufrieron mucho. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que no es fácil de repente perdonar porque tienes mucho dolor. De repente yo viví muchas injusticias. Mis papás, por supuesto que me pegaban, por supuesto que en mi casa abundaban los gritos. Y yo te puedo decir que siempre desde mi lugar a donde yo estaba decía, eso yo no quiero. Yo los gritos, por ejemplo, hoy es algo que no puedo tolerar. Es algo que me puede perturbar y que me puede como regresar a esa niñez a donde hubo tanto dolor. O sea, me puede doler el estómago al escuchar, incluso me tengo que retirar de lugares a donde siento que es una dinámica complicada.
Entonces, ¿te regresa a lo que tú viviste? claro, por supuesto. Es el trauma. Y el trauma que queda en el cuerpo. Que se y haz de activa cuenta con que eventos. lo Ajá, siento en el claro, estómago. Es orgánico eso. Y claro. siento incluso que se me viene como un tipo de escalofríos y que me recorre incluso todo el cuerpo, pero como que se me aloja en la cabeza. Entonces es algo que yo no me siento tan bien y justo por eso lo evito. Yo en algún momento cuando decidí embarazarme, me hice una promesa que mis hijos iban a tener a una mamá emocionalmente sana. He trabajado mucho, no ha sido fácil, han sido momentos de tristeza, de mucho llanto, eres vulnerable. Y también eso no quiere decir que estés sana totalmente, porque hay días en los que el alma duele, en que a lo mejor la tristeza te invade de la nada. Por ejemplo, yo sufro mucho los días de las madres, porque a mí me hubiera encantado poder abrazar a mi mamá. Yo cuando le hacía alguna manualidad, ella, ay, sí, qué bueno, esto no me sirve, y pum, lo tiraba. Entonces yo decía, pero yo lo hice con mucho amor, yo lo hice con mucho cariño. Entonces, toda la vida fui invalidada. Entonces, así de estos días, por ejemplo, también las Navidades, a donde la familia se reúne, pues son fechas que hasta ahora que soy adulta, que ahora que soy mamá, siguen doliendo. Pero algún día un terapeuta me dijo, necesitas sanar, pero necesitas trabajar el perdón. Y yo voluntariamente me dice, ese es tu proceso, yo no te puedo decir cuándo, pero tu proceso tú lo vas a llevar a cabo cuando estés lista. Y decidí que antes que fuera mamá, decidí hacerlo porque me dio mucha paz, me ha dado mucha ligereza, pero también tomé la decisión de podar mi árbol genealógico, de poner distancia en algún momento con mis padres, porque ya casada, se querían seguir metiendo en cuestiones, a lo mejor hasta de dónde iba yo a tener a mis bebés. Entonces, cuando eso ya es de una pareja. Y el poner límites para papás narcisistas no es tan agradable. Es como decir, ¿cómo crees? Es mi autoridad. Claro. Es pegarles en el ego. Entonces, el poner esos límites para mí ha sido un acto de amor propio para mí. No, enorme, claro. Pero por supuesto, Lilo, qué historia. Jennifer, la diferencia entre una madre estricta y una madre narcisista, porque como que también ahí medio se puede perder el asunto, hay una ¿no? línea muy delgada, porque obviamente la madre narcisista, una de las características es esto que comenta mucho Lilo, en la parte en donde no se toma en cuenta el sentimiento, hay mucha invalidación. Y en esta invalidación es que yo voy a decidir por ti, ¿no? Esto es lo mejor que hay que hacer en la dinámica, ¿no? Una madre narcisista no va a tomar en cuenta la emoción de los hijos. Por ejemplo, ella platicaba sobre que sí, en efecto, fuiste una hija invisible, en donde ella, preguntabas hace rato también tú, en donde decías, ¿cómo le hiciste? Al final del día, el hijo invisible, dentro de estas dinámicas de familias narcisistas, sobrelleva las situaciones, no causa problemas, y la única meta es salirse, ¿no? Para hacerlo de la mejor forma. Entonces, un componente, ¿sí? Un elemento importantísimo en una madre narcisista no te va a tomar en cuenta, no te valida, no es importante. Es más importante lo que yo creo que tendría que ser como mujer, ni siquiera el tema de mamá y hasta cuesta, ¿no? Porque realmente como no hay una conexión, esto que decías de las manualidades nos dolió, ¿no? Sí, yo dije, no. Recordamos todas las manualidades que nos tengo las bolitas pegadas ahí, sí, claro. Entonces al final hay una desconexión, ¿no? Entonces, bueno, este es un elemento importante, invalidación, desconexión, con la parte emocional, de hacer esta parte empatía, ¿no? Porque hay un tema de narcisismo y obviamente está la parte de psicopatía. Psicopatía y falta de empatía. Vamos con la madre estricta. Hay estudios incluso que relacionan a madres estrictas con personas con mucho éxito, porque son personas, madres, puede ser como, aquí voy a hablar de una exigencia funcional,
porque si nos vamos a la controladora, nos vamos a otra patología. A otro tema. No, focus. Madre exigente es tener claro, por ejemplo, antes de venir, tuve una consulta, te voy a dar un ejemplo, en donde mi hijo es muy bueno en la natación, pero hay días que no quiere ir, porque el clima, porque tal, y yo le decía, bueno, ¿cuál es la intención de que vaya a natación? Es que es muy bueno y le gusta, y va a competencia y esto le genera algo. Sí, hermana, pero pues si por un día no quiere ir porque el clima no le gustó, pues dale chance, tampoco pasa nada. Entonces, un día no pasa nada. Una madre exigente es de, a ver, tienes que practicar tu deporte, hay que ir, es un compromiso. Es que también somos bien jodonas. Ajá, entonces, una controladora no te lo va a permitir. Una exigente te va a decir, hay esta claridad. Chale. ¿Sabes? Hay que hacerlo. Nos comprometimos a hacer el ejercicio, estás en competencias, lo que sea, pero también un día no pasa nada. Como dicen, no pasa nada. Dentro de la exigencia puedo ser flexible. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Sí toma en cuenta a los hijos una madre exigente, funcional, no controladora, pero no pierde de foco que es el desarrollo de los hijos, y como mamá también hay un tema importante, ¿no? También el hijo es trofeo, pero no en la parte de narcisismo es donde yo voy a brillar por las cosas que hace, pero canijas. Esta parte de exigencia es como yo me veo bien como mamá apoyando a mi hijo que logre sus metas. Estás impulsando, claro. Entonces pudiéramos decir impulso, suena horrible, digo, sí suena muy fuerte, Lilo, dime, no es cierto, pero una madre narcisista puede hasta hundir, ¿no? Esto que comentabas, una de las características es baja autoestima, porque te invalidan constantemente. No estoy segura de lo que soy, porque yo quería quererte, por ejemplo, o siento que merecía este amor, pero no me lo niegas, entonces yo no estoy segura de lo que soy o de lo que merezco, ¿no? Entonces es parte de... Veo a Lilo, y lo digo de dientes para afuera, Lilo, porque no sabemos... Toda tu historia la has resumido de una manera que aparte impacta. Pero tener una madre narcisista, ¿cómo afecta a los hijos? Lo digo porque yo veo a Lilo hoy trabajada. Totalmente. Eso está brutal. Pero conoces otras historias en donde los hijos están destruidos. Claro. Tú que trabajas con niños y que de repente te ves reflejadas en ciertas circunstancias, ¿Cómo se afecta al hijo cuando hay una madre narcisista? Mira, pues incluso desde un control de esfínteres. Hay pequeñitos que ya van a nivel primaria, secundaria y empiezan a tener temas de enuresis diurna y nocturna. Literal, se hacen de la pipí por una emoción. Es emocional. Es emocional. Entonces, muchos de los papás y colegios me derivan a los niños, yo hago una evaluación psicopedagógica. No, estás brutal. Y de repente digo, bueno, es que competencias educativas está muy bien en todos los niveles, su dinámica familiar. Empiezo a detectar ciertas situaciones con la entrevista con los papás y con lo que nos dicen nuestros niños. No, y aparte a ti, Lilo, ¿quién te va a poder engañar? ¿Qué va a decir Lilo? No. A mí no me vas a engañar, mamacita. Y nuestros hijos son nuestro espejo. De repente a mí me llegan a cuestionar, es que ustedes como docentes o como trabajadores de la educación les preguntan, indagan. No hay necesidad de indagar. Un niño empieza a dar signos y alertas de focos rojos cuando a lo mejor pega en la escuela, cuando muerde, cuando a lo mejor está tomando cosas que no son de ellos y empieza a robar. Cuando a lo mejor es un niño muy pasivo, muy activo, y siempre esos focos rojos nos empiezan a dar una información que es muy valiosa. Entonces, aquí de repente dicen, bueno, desafortunadamente en muchas de las escuelas, tanto a nivel privado como a nivel público, pues las maestras dicen, es que tiene hiperactividad. Incluso dicen mal el término. Así es lo que te iba a decir. Hiperactividad, ¿no? Lo que lo estás diciendo mal. Literal, eso es terrible, porque es trastorno de déficit de atención por hiperactividad y sin hiperactividad, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que incluso las mamás llegan, es que es hiperactivo, ¿eh? Sí. Dices, no es cierto. Le ponen superetiqueta. Ya trae así, señora, empecemos. Con hiperactivo, exactamente. Conmigo. Gracias. Y ya trae una etiqueta.
Sí. Entonces, ellas pues se creen ya con esa autoridad incluso de ir y darles algún medicamento que la comadre les recetó. Y un medicamento que no es adecuado ni en la dosis, y si el niño no lo requiere, en lugar de ayudarlo, puedes perjudicar. Como la serie. Porque son Esa, medicamentos. No, corre, por eso dije corre. Porque son medicamentos controlados. Claro. Ajá, pero tú dices corre. Lilo, porque Corrió Dios ya fue, grande. pero Dios fue grande Claro. y la iluminó. Otra cosa pero que- ¿cuántos no, Jennifer, Lilo, se quedan? Porque Claro, se quedan en el proceso, Oye, claro. así estás creciendo, así es mi casa, Lo pues así me replico, tocó. Claro. Esto que comentabas de cómo logras perdonar, que le preguntaba, digo, quiero rescatarlo. En la infancia, por eso es tan importante la infancia y el acompañamiento en la infancia y la crianza y el impacto que tenemos los papás, los maestros, porque el niño es sumamente inocente y también es totalmente incondicional. Te va a amar, hagas lo que hagas con él. Entonces, es la vulnerabilidad de nuestros, hijos, niños, ¿no? Esto que comenta Lilo, a mí me pasa, me llegan pequeños con situaciones posibles, diagnósticos, y yo, ¿quién te lo diagnosticó? No, me dijo X, ¿no? Entonces, incluso yo que tengo muchos años de experiencia, yo nunca diagnostico si no va de la mano de un neuropediatra. Porque es mucho más fácil, es más efectivo, obviamente, pero tampoco es agresivo para este niño, ¿no? Y también para Qué la delicado, familia, aparte, ¿no? Súper delicado, ¿no? Y nosotros como educación especial trabajamos con un equipo multidisciplinario. Yo, incluso teniendo tanta experiencia, yo no puedo dar un diagnóstico. Yo soy parte de ese diagnóstico que el neuropediatra va a determinar qué se requiere, la dosis si es que requiere medicamento, las estrategias que como papás también tienen que tener, porque a veces es únicamente un tema de dinámica funcional de la casa. Entonces, aquí es bien importante el que tengamos mucho cuidado como padres, el no etiquetar, el no hacer un diagnóstico, porque a partir de ahí es como una programación. ¿Sabes? A mí toda la vida me dicen, ay, es que tú eres muy distraída, siempre tiras el agua. Y literal, tiraba el agua. Entonces hoy es una programación. Incluso cuando yo en algún momento ya de adulta servía agua a algunas personas, ¡ay! Literal, temblaba la mano. la jarra temblaba. La creencia porque estaba ahí yo ya me manejándose, había claro. creído que siempre tenía manos de estómago, que todo rompía, que todo tiraba, que a lo mejor era muy distraída. Entonces, esas etiquetas tienes que empezar a descrearlas y destruirlas, porque no son tuyas. Entiendo perfecto todo esto que me están diciendo, pero la gente que vaya a ver este episodio de Sin Instrucciones, a lo mejor esa que es mamá narcisista no lo va a aceptar. Es muy complicado ¿No? que se dé cuenta que hay un ¿Qué narcisismo. niño menor de edad va a poder escuchar este podcast? No puede. No lo va a hacer. Y pasa esto que pasa con Lilo, ¿no? Tengo pues pacientes también que dicen esto, me fui a casa del vecinito o fui a casa de otro lugar y veo una dinámica diferente, ¿no? Es que ahí es Ajá. donde yo quiero entrar. Ajá. A lo mejor esa madre narcisista va a decir que no lo es, ¿verdad? Ese niño o adolescente que no lo va a escuchar, ¿Cómo pero a lo lo mejor gestiona? ese niño va a huir a casa de los abuelos, a casa de los vecinos, a casa de un amigo. Vamos hacia ellos. ¿Qué le decimos a esas personas que les está llegando este niño, esta niña, este adolescente, incluso ya hasta un adulto, a refugiarse? ¿Qué le dices, Lilo? ¿Qué le dices, Jennifer? Bueno, yo lo que le diría es que entienda a sus papás que nada es personal. A mí hay ciertas palabras, ciertas frases que me han ayudado, porque a veces piensas que el tema es conmigo, que no me quieren a mí, que ese enojo es para mí, que esa tristeza, todo lo que tienen ellos es porque a mí no me quieren. Y a mí eso me ha ayudado a que la vida sea más ligera, entender que nada es personal y entender que sí, tengo mi historia, que sí me hubiera gustado contar con muchas personas que me hubieran escuchado, que me hubieran a lo mejor validado. Afortunadamente, bueno, mi dinámica no fue así, pero eso no quiere decir cuando yo empecé a estudiar y empecé a
trabajar con toda la historia de los niños, con esos estadios que dice Jean Piaget, que son tan importantes, todo el desarrollo que es vital. La primera infancia es vital. Ay, sí. Porque si tú desafortunadamente no tuviste una infancia a lo mejor amorosa, tienes una secuela cuando eres adolescente, un adulto joven y un adulto ya Claro, mayor, ¿no? son secuelas. Entonces, pero yo a partir de ahí empecé como que a decir, a ver, tú puedes. Yo no tenía con quién refugiarme, por eso yo hoy, por ejemplo, que llegan los niños, que llegan incluso mamás, yo trato de ser esa persona que me hubiera gustado encontrarme, Claro. para que me pudiera ayudar, para que pudiera saber que esto sí podemos tener una familia con ciertas características. La tenemos, bueno, yo en mi caso los amo, los quiero, pero también pongo límites. Yo no puedo regresar y no me doy permiso de regresar a lugares a donde a mí me han maltratado, porque eso también es un acto de amor que yo me debo. O sea, ¿no has regresado a casa de tus papás? Yo realmente los veo muy poco, pero sí evito, y es más, no me siento ni a gusto yendo ahí. Ya. No me siento con esa, a lo mejor, libertad, incluso hasta de pasar al baño. Entonces, Wow. es Sí, importante, que hay mucho control es importante en esa función que familiar. que sí pongamos esos límites. A veces nos generan culpas, sobre todo en provincia, cuando de repente te dicen, es que los papás te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te ofendan, son tus padres y los No, ni tienes que honrar. madres. No. Entonces, es muy difícil de repente decir, bueno, sí son mis papás, pero tengo que poner límites. Claro. El árbol genealógico se poda. Claro. Entonces, para mí ha sido, creo que de las mejores decisiones que he tomado. También me he dado un momento a donde no quiero saber nada de ellos y a donde yo, desde mi guarida, sigo trabajando con ellos. A partir de todas estas experiencias, empiezo a buscar sanación como más natural, sanación con mi árbol, sanación con mamá, con mi sagrado femenino, porque sé que hay mucho que trabajar con todo mi sistema. Y a partir de ahí, todos los días en mis meditaciones agradezco a mis papás, pero también recuerdo, mamá, papá, no hay nada pendiente entre ustedes y yo. No les debo nada y no me deben nada. Les envío amor, les envío luz, incluso prendo una velita y les envío de esa luz. Porque también esos procesos a veces son muy largos y yo hoy decido en este 2025 todavía el seguir sanando a mi ritmo, a mi tiempo. Y también hay dos opciones, porque también conozco, fíjate que normalmente todas mis amigas tenemos las mismas características, venimos de familias con madres narcisistas y cada una ha tenido una diferente respuesta. Hay personas que a lo mejor por alguna circunstancia han caído en el alcoholismo, han caído en el tema de drogas, han caído en temas de muchos excesos. Yo, por ejemplo, y también compañeras y amigas que me dicen, es que por culpa de mi mamá. También, ¿hasta cuándo vamos a seguir echando esas culpas? Claro, buen punto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo 50 años y yo ya no puedo seguir quejándome. Yo tengo que ocuparme de mí, yo tengo que ocuparme para ser una excelente mamá, para tener a unos hijos emocionalmente sanos. Los papás seguimos nutriendo. No importa la edad que ellos tengan. Mis papás hoy me siguen nutriendo y hoy decido sanar a mi tiempo, a mi modo, pero ya dejé de echarle las culpas. ¿Por qué? Porque en algún momento también estuve enojada, también en algún momento les decía cosas malas. Conforme vas teniendo más experiencia, conforme los años van pasando, vas entendiendo que nada fue personal, vas teniendo empatía con su historia, te pones en sus zapatos y dices, wow, por ejemplo, ayer me dolía la espalda,
Mi mamá tuvo un accidente dentro, todavía cuando yo estaba con ellos, tuvo un accidente y prácticamente se deshizo toda su columna. Entonces le pusieron unas barras de Luque justo en la columna, que en la biodescodificación de signos y síntomas es todo el peso que es había lo que te iba a decir. cargado. No sé de eso, pero dije, me imagino el peso que lleva. Claro, todo el peso que había cargado, pues de toda la vida, de todos los años, de tantos temas que también nos sanaron, de tantos temas que de repente a lo mejor callaron. Entonces, ayer como que tuve un movimiento así como muy, muy fuerte y dije, ay, me dolió la espalda. Y empecé a llorar porque dije, wow, si ahorita esto me dolió, imagínate el accidente de mi mamá, todo el dolor Ay, no eres bien buena, Lilo. que tuvo. O sea, yo ahorita me tomé un paracetamol, incluso fui al doctor y me dijo, no, pues ponte una compresita, ponte tu cremita y todo, y va a pasar en 3 o 4 días. Y cuando me estaba yo bañando dije, ay mamita, cuánto dolor sufriste si te deshiciste toda tu columna. Entonces imagínate el de repente también el ser empática, en el día de su cumpleaños, por ejemplo, yo opto por no hablarles, pero yo a distancia los felicito, yo a distancia les hago su pastelito. Yo a distancia les ofrendo una vela, porque el ofrendar una vela es ofrendar luz, y en una luz que en su camino fue oscuro. Entonces, para mí todo esto me ha ayudado a estar más ligera, a estar como más en paz. Sigue doliendo, pero duele menos. Entonces, al tener, por ejemplo, estas amigas que cada uno ha optado por tantas cosas, y yo digo, bueno, yo en realidad no fui una hija mala, y también me quité esa creencia de que soy una hija mala, porque yo algún día confronté a mis papás, le dije, a ver, yo no tomo, no fumo, yo nunca te causé un problema, yo nunca te causé un problema ni en la escuela. ¿Cuál fue el problema? Y de repente también, incluso he hecho varias terapias a donde me dicen, bueno, es que tu mamá en realidad no te quiso tener. Entonces, yo lo sentía, le dije, es que yo lo sabía, y también entiendo porque tal vez su situación económica, tal vez su situación con la pareja, con mi papá, pues no estaba tan bien. Y mi mamá también lo que quería era huir de ese hogar, era sentirse reconocida, sentirse amada, porque también pues mis abuelitos no tenían las herramientas. Y si mis papás tampoco tenían las herramientas, ahora está en nuestra generación, en estas mamás con tanta tecnología, con tanta información, salir adelante. Ya no tenemos pretexto. No, Lilo, no. Mucha empatía. Mira, me llevó así, fum, 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 así me llevó Lilo. Jennifer, de esta plática que hemos tenido y tú, igual que Lilo siendo especialista, ¿qué te llevas y qué dejas? Ok. Yo quiero complementar esto que comentaba Lilo con respecto al apoyo con los niños, ¿no? O sea, yo les diría a las personas que nos están escuchando y viendo, si eres maestro, si eres maestra, si tienes esta parte, pues como en este caso nosotros que somos terapeutas, tienes alcance con los niños, o sea, creo que también esta empatía también con ellos, porque muchas veces las escuelas, por ejemplo, bueno, obviamente yo tengo consultorio y trabajo con niños, son los únicos lugares seguros que tienen ellos en ese momento. En un momento tan complicado, quizás un niño de 8 años no va a poder, sabes, traducir o sentir esto de no es personal. Al final del día es como, es muy difícil, es mi mamá, ¿por qué me lo hace, no? Pero quizás sí estas personas que están a cargo de este contexto le dan este espacio seguro, puede ser algo que vaya como aguantando un poco, acompañando, ¿no? Amortiguando este proceso doloroso de ese niño o esa niña que está viviendo con una mamá o una familia narcisista. Entonces sería como el de, por favor, sea empático también y sea un lugar seguro, ¿no? Yo también iba como por ahí, en esta parte de qué me llevo y qué dejo. Me llevo para siempre tu historia, que estoy segura que tenías que vivir porque eres un extraordinario ser humano, Lilo. Y eres una persona que
que a la hora de que te vemos, contagias alegría. Siempre me va a dar mucho gusto verte. Gracias. No sé si sea bueno o malo, pero tu historia, que hoy la hayas podido compartir aquí con nosotros, estoy segura que va a salvar y va a cambiar muchas vidas. Porque como tú lo decías, muchas veces pensamos que como son nuestros papás, tenemos que estar ahí, tenemos que rendir cuentas y hay que ayudar y hay que hacer y no. Si papá y mamá te están lastimando, con la misma. Siempre agradecido, pero con la misma. Y otra cosa que me llevo y dejo es toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está escuchando, si hay alguien, quien sea, no importa si es chiquito, mediano o grande, y se esté tratando de refugiar en ti, que escuchemos. Que no digamos, ay, no, qué flojera. Ay, no me importa. Son tus papás, ni modo, chíngale, ¿no? Y ya son los que te tocaron, son los que elegiste, porque luego uno los elige y es lo que tú querías. Que seamos empáticos, como tú lo decías, Jennifer. Que escuchemos, que podamos abrazar, un lugar porque seguro, claro. Pues no sabemos. Cada uno tenemos una historia totalmente distinta. Lilo, yo te quiero agradecer muchísimo. Ay, muchas gracias. Que otra vez me has hecho llorar. Muchas gracias. No, tienes una historia, la verdad, admirable. Lilo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, Jenny, gracias, Lore, por este tipo de información, de este tipo de programas para que puedan tocar el alma y el corazón de miles de personas, que yo sé que es un hecho. Estoy casi segura que vamos por buen camino. Seguramente. Jennifer, también muchísimas gracias a ustedes. ti. Como siempre, aquí de mi lado izquierdo, hija, porque si no la armo. No la armo. Yo estaba preparada. Entre yo. La agarro. Actúa. No, tenía que dejarte vivir la emoción, porque eso es importante. Es básicamente lo que estaba diciendo Lilo. Hay que vivir, hay que sentir. Estamos vivos, qué bueno. Sí. Y nunca es tarde para muchísimas gracias. hacerlo bien, ¿no? Así es. Y voy a cerrar con esta frase que nos puso aquí el productor, que me pareció espectacular, y es: no eres egoísta por poner distancia, eres valiente por sanar. Gracias a todos los que son parte de Pícale Media, y si todo sale bien, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente podcast de Sin Instrucciones. Ay, por favor, si tienes alguna idea de tema, sugiérenos y lo ponemos sobre la mesa. Muchas gracias.